Auspicia a Impacto Económico Equipel. Materiales eléctricos. Energías renovables. Medición e instrumentación. Automatización y control. Equipel.com. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén. Consulta en la web el listado de profesionales activos. Contrata a un profesional matriculado. RSB. Máster Gráfica y Promo Plus. Desde hace 30 años convirtiendo grandes ideas en grandes soluciones. mastergrafica.com.ar. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la última edición de nuestra revista digital y también en papel, Impacto Económico, el reconocimiento a la gente de Máster Gráfica Coco Barrocal por la gran calidad de impresión. La política y la economía en Impacto Económico con Pablo Servi, diputado nacional por la UCR Neuquén. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel, y a toda la audiencia? Bueno, te pediría para comenzar un breve balance de este primer año de Javier Milei. Bueno, la verdad que un año movido, ¿no? Con un gobierno nuevo que llegue, que de alguna manera hackeó la política, ¿no? Porque alguien no tradicional, ¿no? Con muy poca experiencia en lo político y sin estructura, Sí. 37 diputados y 7 senadores en lo que hace al legislativo y sin gobernadores del espacio propio, así que realmente todo un desafío que creo que fue para este gobierno. Pero la verdad que sorprendidos gratamente de cómo han logrado hacer transformaciones que realmente veíamos muy difíciles y muchas de ellas veníamos planteando nosotros que había que hacerlas y realmente han logrado llevarlas adelante. En el caso legislativo, que es donde trabajamos mucho nosotros, el caso de la ley bases y el paquete fiscal, hubo como 6 meses que no salía nada, pero de golpe salió creo que la reforma más grande de los últimos tiempos. Sí, sí. A pesar de que salió un poco diluida, ¿no? Y algo diluida, sí, pero la verdad que se pudo meter, Sí. que gracias al trabajo de la Unión Cívica Radical metimos la reforma laboral, que en algún momento estuvo con riesgo de caer, y algunas otras cuestiones, como se está viendo hoy el RIGI, aquí en Neuquén lo estamos viendo claramente, cómo se anuncian inversiones todos los días, Sí. y además también en la vecina provincia de Río Negro, con la gran oportunidad que le da la posibilidad de tener el puerto en Punta Colorada para cargar petróleo con aguas profundas, que eso quizás no se comenta mucho, pero también va a bajar mucho el costo de transporte, porque hoy en Bahía Blanca los barcos que están entrando tienen una limitante de calado y de tamaño que hace que cueste $3 o $4 más por barril el flete, y al ir a un puerto de aguas profundas podrían venir otro tipo de barcos que bajan sensiblemente el costo del flete, así que ser más competitivos. Se va a trabajar en competitividad y además creo que también es muy importante este concepto de regionalización y que el puerto o los puertos de Neuquén, que no tenemos salida al Atlántico, sea Río Negro, naturalmente, nuestros puertos. Creo que eso es un gran desafío y bueno, cosas que se han ido dando este año y creo que todavía queda mucho por hacer. El RIGI es importante porque creo que en esto, si uno logra contener el tamaño del Estado y achicarlo, como se está trabajando en este gobierno, y hacer crecer la economía, el peso relativo del Estado va a caer. Creo que con las grandes inversiones que están anunciando va a haber un gran desarrollo de la economía del país y sobre todo en nuestra región, ¿no? Vaca Muerta va a ser el motor, pero creo que ahora nos queda también trabajar en lo que hace a las pymes y la microeconomía, que es el gran desafío que hay por delante. Sí, sí, y trabajar a nivel provincial y municipal, porque tanto en Río Negro como en Neuquén, a nivel de pymes, por ejemplo, no han habido rebajas fiscales, ¿no? Ese es un tema pendiente. Al contrario, ha habido aumento de tasas. Hoy es preocupante las tasas que cobran los municipios y la incidencia que están teniendo, así como los impuestos provinciales. Y lo hemos charlado con el gobierno nacional, que está viendo que bajan algún impuesto nacional, pero a su vez las provincias crean otro. Entonces hay que ver cómo generar una discusión de un nuevo, no sé si llamarle pacto fiscal o repensar el sistema tributario, porque también tenemos un esquema muy regresivo, ¿no? Que castiga el agregado de valor. Si uno ve impuesto como un impuesto al cheque, pero los ingresos brutos se acumulan en la cadena. Digamos, cada vez que hace una venta lo pagas ingreso bruto, entonces castiga el agregado de valor, que es justamente lo que tenemos que buscar, cómo agregar valor y en origen. Creo que es el gran desafío que hay por delante, trabajar, ya digo, en un régimen de incentivo para las pymes y las pequeñas empresas, pero también trabajar en esta cuestión fiscal, que no es poca cosa. Es que, bueno, parte del incentivo tiene que ser aliviar la mochila fiscal pesadísima.
Sí, creo que también van a tener que entender las provincias que van a tener que competir para atraer inversiones, ¿no? Entonces, las provincias y los municipios. Sí. Entonces, creo que en la medida que se entienda eso, también van a tener que trabajar en dar estabilidad fiscal, en dar previsión. Celebro que Neuquén haya adherido, aunque se demora un poco, al RIGI, porque necesitamos inversiones fuertes en infraestructura. O, por ejemplo, en separación de gas. Hoy se está quemando gases ricos porque no, esta falla de mercado le llaman, ¿no? Porque no se pueden evacuar, pero esas inversiones con el RIGI yo creo que hoy se podría motorizar y demoramos 5 o 6 meses lamentablemente, pero creo que celebro que hoy se ponga en marcha. Se aprobó en estos días el esquema provincial del RIGI. Creo que también tendrían que adherir los municipios para poder motorizar esto y que realmente podamos avanzar rápidamente para aprovechar el potencial productivo que tiene Neuquén, por un lado con Vaca Muerta como gran motor económico, pero también para otros sectores. Sí, ahí yo diría más que falla de mercado es falta de inversiones por el populismo que hasta ahora impidió invertir para infraestructura, para evacuar los gases, etcétera, ¿no? ¿Qué otro logro considerás del gobierno de Milei? Yo creo que la seguridad es un gran logro, ¿no? Antes los cortes de ruta eran continuos y afectaban seriamente. Creo que también aquí dar una señal clara de que se va a dar o de alguna manera se va a garantizar no solamente desde lo jurídico, desde lo legal, sino que también con hechos concretos como es teniendo la gendarmería en Vaca Muerta, esta posibilidad de alguna manera de garantía a las inversiones. Y creo que también hay un tema pendiente con los costos grises, ¿no? Lo que hace la extorsión gremial, algún tema que todavía queda pendiente y creo que hay que trabajarlo porque son las cuestiones que por ahí hacen fracasar los proyectos. Yo creo que tenemos un gran recurso, pero también tenemos que ser competitivos porque hoy en el GNL estamos compitiendo con Estados Unidos, con otros países que están desarrollándolo y hay una ventana muy chica para generar los compromisos, sobre todo quiénes son los off-takers, digamos, los compradores de esto, y creo que tenemos que ser competitivos para poder realmente extraer, sobre todo en gas. En petróleo quizás los números son un poquito mejores, pero igual tenemos que trabajar en eso, en logística, en costos en la infraestructura, porque realmente eso hace a la competitividad y creo que son de las grandes falencias o los problemas que estamos teniendo, que no acompañamos el desarrollo con la infraestructura. Y antes hablabas vos, ¿no? Las condiciones, ¿por qué no se hicieron las inversiones anteriormente? También porque no había previsibilidad, hay que enterrar capaz que 20 o 30 años los recursos hasta poder recuperar la inversión. Y creo que el otro desafío que hay es el cepo, ¿no? Creo que poder pendiente porque el RIGI te da garantía de aquí para adelante, pero hay muchas empresas que vienen invirtiendo hace años y dicen yo no puedo recuperar ni siquiera la inversión, no digo la utilidad, ni siquiera la inversión que hice y creo que ese es el gran desafío y lo tiene claro el gobierno, ¿no? Está trabajando en generar, en tener las reservas o tener el respaldo necesario para poder salir del cepo y creo que eso también va a ser un gran paso. Sí. Hay un cuestionamiento que se le hace al gobierno de Milei en algunos aspectos que tienen que ver con lo institucional. ¿Coincidís? ¿Identificás áreas de mejora en la calidad institucional? Yo creo que si hay algo que tiene el presidente y el gobierno es que va aprendiendo, que va corrigiendo, ¿no? Uno ve, quizás desde lo dialéctico es muy fuerte, pero hemos visto cómo ha habido, a nosotros cuando tuvimos una reunión, una foto que fue famosa ahí de 5 radicales, nos comentó justamente que él había cambiado la visión con respecto al Mercosur, independientemente de que dar la discusión de dentro del Mercosur hacia dónde tiene que ir, él hablaba de desarmarlo en un momento y hoy ve que es la alternativa de ir a acuerdos con la Unión Europea-Mercosur o con otros bloques económicos. Por supuesto que dando la discusión hacia dónde tiene que ir el Mercosur, pero hemos visto que se va adaptando. Creo que en ese sentido no hemos visto que se haya avallallado al Congreso cuando tuvieron reveses, se fue por la vía de la discusión o de la construcción de mayorías. Creo que por supuesto que es un gobierno que venía sin experiencia y va aprendiendo y creo que en esto también hay que pensar o repensar la política esta famosa o cómo se venía constituyendo o creo que eso es lo que uno ve, que al político, al que viene de hace años de vivir en esto o de vivir de la política, hoy se le complica o le genera un ruido. Pero creo que tenemos que repensar los tiempos que vienen, cómo está cambiando todo y adaptarnos a eso. Y creo que es el gran desafío que hay y de hecho lo tenemos los espacios políticos que no somos oficialistas, pero sí queremos o compartimos muchas de las cosas que se plantea en este sentido, ¿no? De que hay que ir hacia una economía abierta, el respeto de la propiedad privada, la iniciativa privada, generar empleo
de calidad, Sí, blanquear la economía, la seguridad, creo que son las cosas que tenemos que hacer y bueno, creo que tenemos que apoyar para que este gobierno que viene haciendo las cosas en línea, creo que con lo que creemos, seguramente o no coincidimos con algunos modos, algunas formas, pero creo que en base, y si uno ve la plataforma que planteábamos nosotros de Juntos por el Cambio en su momento, con quien llegué yo y hemos participado en las últimas elecciones del partido, coincidimos en mucho de lo que se está haciendo. Pablo, tema presupuesto 2025, ¿cómo está? En principio quedó parado. Creo que ahí es otro tema de cómo... Que tiene que ver con lo institucional también. Lo institucional, pero de cómo se dan las discusiones, ¿no? Porque uno ve dónde se traba es cuando empiezan las negociaciones para ver, aparecen las listitas felices, ¿no? Que le llaman, que es cuántas obras se reparten algunos. Claro. Y uno ve también, porque en eso lo hemos estado analizando, ¿no? Con trabajo de la historia de los presupuestos. Y hay provincias que siempre ponen referentes en las comisiones que tienen decisión, entonces uno ve las listas, siempre han tenido más obras esas provincias, ¿no? Una forma de generar. Y hay una historia de que cuesta casi un punto del presupuesto pasar por diputados y casi 2 senadores que son los representantes de las provincias. ¿Eso cómo es? ¿Cuesta un punto del presupuesto? Sí, porque son reasignación de partidas o que piden más recursos las provincias y, como digo, algunas que tienen más poder de negociación que otras logran más beneficios. Y hay provincias que viven casi el 70-80% de los recursos del Estado, claro, no generan casi nada propio. Peronista del norte. Y sobre todo, sí, contra Neuquén, por ejemplo, que solamente depende menos del 20% de los recursos nacionales, el resto son regalías o impuestos o recursos provinciales, ¿no? Entonces, también esa diferencia, y se ve en esa discusión, ¿no? Aquellos que por ahí hacen valer su voto a cambio de recursos porque tienen que sostener de esa manera su economía, y otras provincias que hoy reciben mucho menos de lo que generan, ¿no? Claro, de lo que aportan. Claro. Neuquén está alrededor del 4% del PBI nacional con el 1,6% de la población y recibimos el 2,6% de los recursos, o sea que deberíamos, si se rediscutiera la coparticipación o si hubiera equilibrio de lo que uno genera con respecto a lo que recibe, Neuquén debería estar recibiendo mucho más. Y bueno, ahí es donde hoy se está trabando, sobre todo con un presidente que hace del equilibrio fiscal, y el primer artículo del presupuesto dice que no se puede gastar más de lo que entra. Eso es fundamental, ¿no? Que creo que eso es clave, y de hecho nosotros en el caso mío, cuando nos tocó apoyar en algún momento, sobre todo la política esta política de equilibrio fiscal, creo que lo priorizamos porque creo que es clave para que de una vez por todas, en 120 años creo que 112 estuvimos con déficit, y los otros fueron porque estábamos en default y teníamos otro tipo de ingresos, pero la realidad es que tenemos una historia de gastar mucho más de lo que entra, y creo que tenemos que empezar a revertir eso si realmente queremos ser un país serio y que crezcan. Claro. Pablo, para ir cerrando, un minuto, capacidad de síntesis, ¿algún proyecto que se pueda impulsar desde el Congreso y que impacte positivamente en Neuquén? Creo que esto que te decía, ¿no? Las pymes, para que los neuquinos seamos parte, como decíamos, el RIGI es importante para las grandes inversiones, por supuesto que derrama, logramos incluir a los prestadores de servicios en algunos beneficios del RIGI, que fue un trabajo que hicimos desde el espacio y charlando con senadores y con las cámaras empresarias, pero creo que hay que trabajar en estas cuestiones, lo laboral, porque hoy el sistema previsional está quebrado, pero se nutre de los costos que tiene. O sea, hoy tener un empleado realmente te sale caro. Creo que hay que trabajar en caro por el costo laboral no salarial. Claro, no lo que recibe el empleado, sino todo lo que tiene los impuestos al trabajo que hay, que a la hora de exportar también son una gran carga, una mochila que tenemos con respecto a Chile. Por ejemplo, conversábamos hace un rato de que la cereza Chile produce 50 veces más que Argentina, y nosotros la cereza argentina está mejor posicionada que la chilena en el mundo, pero no somos competitivos a la hora de producir, y creo que esto es lo que hay que trabajar, y creo que el gran desafío también para las pymes neuquinas y para poder desarrollarnos y que los neuquinos seamos parte de Vaca Muerta es generar estas condiciones, ¿no? Para que haya empleo privado, para que nos podamos desarrollar, y por supuesto que después generar condiciones para que vengan inversiones o se hagan las inversiones en infraestructura, que creo que hoy es la gran limitante, la que está generando tensión entre los sectores, ¿no? Los sectores que no están ligados a hidrocarburos y la famosa diversificación productiva. Creo que hoy la infraestructura es una de las condiciones que está tensionando la convivencia, ¿no? Infraestructura y mejorar la competitividad, grandes materias pendientes. Pablo, gracias por tu tiempo y un feliz y productivo 2025 para vos
y tu familia. Bueno, gracias a vos, Daniel, desearte un feliz 2025. Esperemos que tengamos un año que se cumpla o que podamos seguir en esta senda de acomodar el país y de crecimiento y bueno, que tengamos un buen año todos los neuquinos y los argentinos, ¿no? Muchas gracias, un placer. Pausa y venimos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Cluster Ciar, potenciamos tu energía.